Namaste amigos, bienvenidos a mi canal Amor, Conocimiento y Sabiduría, el Camino de la Virtud. Mi nombre es Jesús Mosía y bienvenidos a este pequeño segmento en el cual el tema principal será la introducción al libro El Dhammapada. Antes de empezar de lleno con el tema, me gustaría de todo corazón agradecerles a cada uno de ustedes por darse la oportunidad de ver mis videos, por comentarlos, por hacerme preguntas y también por compartir estos mensajes a aquellas personas que son afines a este tipo de temas de interés de filosofía del Oriente. Si esta es la primera vez que visitas mi canal, te invito a que puedas ver mis videos, y si por alguna razón llegaste a este canal porque estabas buscando información acerca de las filosofías del Oriente y en este caso acerca del budismo, pues llegaste al lugar indicado, ya que uno de los temas principales en este canal son las enseñanzas budistas. Y para no hacer tan largo pues el video, vamos a entrar de lleno en este momento con el mensaje o con la introducción del libro El Dhammapada. Para poder entender este libro, primero tenemos que entender o saber quién es la figura principal de las enseñanzas de este libro. Ya muy probablemente algunos de nosotros pues hemos estado tecleando para saber o buscar información acerca de Siddhartha Gautama, el Buda, que es el personaje principal de estos discursos. El Dhammapada, bueno, haciendo un ladito un poquito la historia de Siddhartha Gautama y el Buda, quiero explicar un poquito acerca de esta palabra. El Dhammapada es una palabra en sánscrito que significa el camino de la doctrina. Entonces es una selección de pequeños discursos, si lo pudiéramos llamar así. Son pequeños discursos invitando a las personas a encontrar la verdadera sabiduría. Obviamente ya desglosamos lo que significa el Dhammapada, y también necesitamos saber qué significa la sabiduría, en este caso en las filosofías del Oriente y sobre todo pues en la India, ya sea en el hinduismo o en el budismo. Y muy poco iremos aprendiendo lo que realmente significa la sabiduría. En esta pequeña introducción vamos a tratar de que quede muy claro lo que significa la palabra sabiduría. Entonces, el libro, su contenido principal son pequeños discursos de este gran personaje, el Buda, que también esta palabra Buda es una palabra en sánscrito que significa el iluminado o el despierto. Entonces son pequeños discursos que nos ayudan a nosotros a ser un poquito más conscientes de la manera en cómo estamos actuando y cómo es que nosotros deberíamos de comportarnos. Entonces, sí es importante que hablemos un poquito acerca del Buda. ¿Por qué es importante? Porque de esta manera aprenderemos o también nos veremos reflejados en la historia de este gran personaje. Y podremos entender entonces cada una de las oraciones o afirmaciones o discursos que aparecen en este libro, que son de gran valor. Ok, vamos a regresarnos unos 500 años antes de Cristo. En la India, en el norte de la India, existía un pueblo o una ciudad que se llamaba Sakya. Ahí se encontraba un rey y una reina que eran muy ejemplares para su pueblo. El rey se llamaba Suddhodana y la reina se llamaba Maya. Ellos dos, como bien lo mencioné, eran personas ejemplares ante la sociedad,
ya que ellos siempre trataban de ver por las necesidades de su gente y porque el pueblo fuera un pueblo próspero. Pero ellos tenían un pequeño infortunio, si se pudiera llamar así, y era que no podían tener hijos. En una ocasión, la reina Maya se encontraba ella se encontraba en su casa preparando su bañera, si lo pudiéramos llamar así, para tomar un ligero baño de descanso, con pétalos de rosa, con aromatizantes. Y mientras ella se duchaba, pues obviamente ella estaba relajada. Cuenta la historia que ella se queda dormida mientras estaba tomando el baño y tiene un sueño. Ella tiene un sueño en donde ve a un elefante blanco brincando por las nubes. Este elefante se acerca con ella y con su trompa toca el vientre de la reina Maya, y en ese momento, bueno, en esa parte del sueño, la reina pues se despierta. Se despierta por la impresión de el significado del sueño, ya que era un elefante blanco. También se cuenta que este mismo elefante pues brillaba y sobre todo que brincaba por las nubes, y que al final termina tocando el vientre de la reina Maya. El rey Suddhodana manda hablar a los sacerdotes e intérpretes, a los sabios de su reino, y como interpretación dan que la reina había quedado encinta y que iba a tener a un niño pues especial, un niño que muy probablemente iba a ser un liberador del mundo. Los comentarios se quedan hasta ahí. Efectivamente, la reina Maya queda encinta y pues están esperando al niño. Cuando pasan los 9 meses, la reina Maya cuenta que toma la decisión de aliviarse en la casa de su familia con sus padres, en los palacios de Conella, pero no aguanta el viaje, y da a luz al niño a mitad de carretera. El niño, pues obviamente cuando nace, pues era un niño muy especial. Incluso hay muchos escritos o relatos en donde describen que el niño Siddhartha ya nació caminando, y que conforme iba caminando o dando sus pisadas salían flores de loto, y que el niño pues brillaba, y muchas descripciones muy poéticas y bonitas en descripción al nacimiento del Buda. Pero en este caso vamos a dejarlo solamente con esta parte en donde la reina Maya tiene al niño, a Siddhartha, y toma la decisión de regresarse al palacio. La reina Maya 7 días después fallece, y después del fallecimiento de la reina Maya, el rey Suddhodana manda hablar a los sabios para ponerle el nombre a su hijo, y también para que pudieran predecir o que pudieran hablar un poquito acerca del futuro de su hijo. Cuando se acercan los sabios, pues obviamente le ponen el nombre de Siddhartha, y como presagio, el niño Siddhartha tiene dos futuros. Ven un futuro en donde él va a ser un gran rey, en donde él va a ser un gran gobernante, en donde él puede ser el rey de todo el mundo, haciendo alianzas con los demás clanes que se encontraban alrededor pues de la ciudad o del país en ese momento. Y el otro futuro era que él iba a ser una persona mística, que él iba a ser una seta. Una seta pues es aquella persona que se retira, bueno, en la India es aquella persona que se retira a los bosques y vive en austeridad. Que él iba a ser un monje o un maestro en búsqueda pues de la verdad. Obviamente el rey Suddhodana teme por el futuro de su hijo,
y toma una decisión, toma la decisión de que no salga del palacio y de que el niño Siddhartha tenga todos los placeres que cualquier persona pudiera desear, para que él no tuviera esa necesidad de querer salir del palacio. El niño crece en 3 palacios en el cual por temporadas del año pues lo están cambiando. Conforme pasa el tiempo, pues el niño va creciendo y está siendo instruido por los mejores maestros, pero está siendo instruido ahora sí que en el arte de gobernar pueblos, no en el arte espiritual o filosófico. Suceden algunas cosas muy interesantes con su padre. ¿Por qué? ¿Por qué suceden cosas interesantes? Porque desde muy pequeño pues lo complace con todo. Desde muy pequeño lo incita a tener relaciones sexuales. Desde muy pequeño lo incita o lo invita o le enseñan pues a beber, a embriagarse, infinidad de cosas. Es importante, ¿por qué? Porque cuando a un joven se le enseña de esta manera, normalmente lo mantienen adormecido, adormecido con los placeres sensoriales. Pero Siddhartha, durante el transcurso de este tiempo, siempre pensaba, siempre reflexionaba si este tipo de placeres es lo que realmente conlleva a la felicidad y si es la manera de vivir de todos los hombres. A la edad de 16 años, su padre, para amarrarlo más en el reino, hace que se case, y de los 16 años hasta los 29 años pues permanece en el palacio. A esta edad, él empieza a tener ya preguntas existenciales. Como por ejemplo, si realmente la vida del palacio es la vida que cualquier persona pues lleva. Si embriagarse a la hora que uno quiera, realmente eso es la felicidad. Si acostarse con varias concubinas y con su esposa, ¿realmente eso es la vida realmente? Eran las preguntas existenciales que él tenía dentro del palacio. Obviamente, él empieza a pensar que es necesario salir del palacio pues para ver cómo es la vida, si realmente todas las personas viven de la manera en la que vivía Siddhartha. El papá no lo quiere dejar salir, pero al final sí lo deja con una condición de que tiene que acompañarlo un chofer que llevaba la instrucción de llevarlo por unas rutas ya trazadas entre ellos para que Siddhartha no pudiera llegar a la ciudad o al pueblo realmente, que no lo pudiera conocer. Cuando salen del camino, obviamente suceden cosas que no se pueden evitar. El chofer, mientras estaba dando vueltas sobre el bosque, se topan. Cuenta la historia que se encuentran con una persona anciana que se encontraba tirada. Siddhartha lo ve porque se está quejando y pues se asusta. Cuenta él que se asusta porque ve a la persona muy acabada, muy arrugada, pues nunca él en el palacio había visto personas así. Su padre había cuidado esta parte en la que pudiera convivir con personas ancianas. Siempre había personas jóvenes. En realidad no dice de qué rangos de edad, pero la historia cuenta que fue muy cuidado en esa parte. Entonces le pregunta al chofer que qué es lo que tiene esa persona. El chofer le contesta: pues mi señor, él es una persona anciana. Él un día, hace muchos años, fue como tú. Fue muy bello como tú. Fue muy joven como tú. Y muy probablemente pues haya tenido la vida como tú. Siddhartha se empieza a preguntar si eso también un día le iba a pasar a él. Y el chofer le dice: pues sí, mi señor, un día a todos nos va a pasar. Todo el mundo vamos a envejecer.
Regresan al palacio y él empieza a reflexionar sobre qué fue lo que él vio. ¿Quién es esa persona anciana? ¿Cómo es que todos envejecemos? ¿Por qué suceden las cosas así? Al siguiente día vuelven a salir y ahora esta vez dentro del bosque se encuentran a una persona enferma. Esta persona se encontraba gritando adentro del bosque y Siddhartha le pidió que pudiera acercarse a él, donde se escuchaban los gritos. Cuando se acercan, obviamente ve a esta persona enferma. Le pregunta al chofer que qué es lo que tiene y ya le dice, bueno, pues es que él está enfermo. Y le dice, ¿cómo que está enfermo? ¿Qué es eso? Bueno, pues es que todos como personas o como humanos, tarde o temprano también nos enfermamos. Muchas de las veces hay enfermedades que se pueden atender y podemos salir rápido de estas enfermedades, y hay otras enfermedades que son fatales, que poco a poco consumen nuestra energía y llegar hasta el punto del desastre. Nuevamente regresan al palacio y él se queda analizando, reflexionando sobre esto de la enfermedad. Al siguiente día vuelven a salir del palacio y se topan con un funeral. Siddhartha pide a su chofer que sigan el funeral y ve todo el ritual que se realiza cuando, en este caso en la India, cuando las personas mueren. Observa la cremación, observa cómo las personas lloran por la pérdida de su ser querido y empieza a preguntarle qué es lo que está pasando. Y él dice, pues es que es una persona muerta. Y Siddhartha, ¿cómo que es una persona muerta? Sí, tarde o temprano, mi señor, pues nos extinguimos, tarde o temprano morimos. Y obviamente pues él se queda reflexionando esto que él ve durante los transcursos de los 3 días. A su 4.º día, cuando él sale, cuenta la historia que se encontraron con un monje, con una persona que solamente llevaba una túnica y llevaba la cabeza afeitada. Entonces le pregunta a su chofer que quién es esa persona que se encontraba en posición de meditación bajo el árbol. Y le dice, bueno, pues es que él es un monje, él es una persona espiritual, es una persona que medita acerca de las preguntas pues existenciales de la vida. Entonces cuando regresan al palacio, Siddhartha pues se queda analizando todo esto y él siente un impulso. Aquí es donde empieza la verdadera historia del Buda, de cómo es que él encuentra la iluminación a las respuestas a las preguntas que él tenía. Él se queda pensando, ¿cómo es que nosotros morimos? O sea, ¿qué es lo que causa la muerte? ¿Qué es lo que causa la enfermedad? ¿Qué es lo que causa la vejez? ¿Por qué este tipo de condiciones causan sufrimiento? Y estas preguntas le hacían meditar, no le hacían meditar, le hacían como reflexionar, a encontrar, sentía ese impulso de la necesidad de poder encontrar el porqué del sufrimiento. Siente el impulso de tomar el camino como monje o como asceta, como aquella persona que vio, para encontrar las respuestas. Platica con su padre y platica con su esposa y suceden cosas pues difíciles de separación, en el cual pues ya no pueden retener a Siddhartha. La única condición que le pide su padre es que se lleve al chofer, que lo acompañe durante el camino, por si llegara a necesitar algo, pues el chofer pudiera conseguírselo. Y con su esposa le dice que él va a regresar cuando encuentre las respuestas. Su esposa en ese momento, antes de que se fuera Siddhartha, le dice que está embarazada y que van a tener un hijo. Aún así, Siddhartha pues toma la decisión de irse del palacio. Cuando él se va adentrando en el bosque, habla con su chofer y le pide que regrese pues al palacio, que cuide a su esposa y que cuide a su hijo. Toma las joyas que trae puestas como príncipe, toma una sola túnica y se afeita la cabeza
y toma la decisión de adentrarse más en el bosque para vivir una vida como monje o como asceta. Ahora voy a hacerlo un poquito más rápido para no tomar mucho tiempo, pero es que sí es importante ver esta parte de la historia de Siddhartha Gautama. ¿Por qué? Porque era una persona que de alguna manera lo poseía todo. Pero estas posesiones y estos placeres en los cuales él tenía en su vida no le llenaban. No se sentía satisfecho con lo que él tenía. Entonces, en el momento de salir y poderse preguntar acerca del sufrimiento, es lo que le impulsa a poder buscar las respuestas a este tipo de preguntas existenciales. En esa época, solamente como algo de contexto, pues había muchas ramificaciones del hinduismo. Entonces había muchas enseñanzas acerca del ascetismo, acerca del yoga, acerca de las prácticas de austeridad. Había muchas prácticas de los sacrificios, y él toma la decisión de tomar el camino de los ascetas, el camino de austeridad, donde decían que la única manera de poder encontrar las respuestas al sufrimiento es vivir con el sufrimiento. Cuentan la historia que llegó el momento en el que Siddhartha solamente se alimentaba con un grano de arroz. Su apariencia física pues era aterradora, si se pudiera decir, aterradora. Cuenta la historia que tenía un olor ya pues mal. Era, si lo pudiéramos decir en una sola palabra, era un muerto viviente Siddhartha Gautama. Después de muchos años de ascetismo y de estar al borde de la muerte, incluso el ascetismo extremo invitaba a esa parte, o sea, que si llegaba la muerte, ahí muy probablemente es donde se encontraban las respuestas a esas preguntas del sufrimiento. Pero hubo un momento en donde él se encontraba caminando y pierde el conocimiento y es arrastrado por el río. Pero una jovencita de las aldeas de la localidad lo saca del río y le ofrece un plato de arroz. Cuando él muy apenas puede abrir los ojos, toma el arroz y al momento de probarlo, él se da cuenta pues del sabor. Él entiende el sabor de la comida. Sabe que de cierta manera satisface o da placer de alguna manera y calma, tranquiliza el estado, la condición en la que se encuentra. Mientras se encuentra comiendo unos pequeños trozos de arroz con su mano, cuenta la historia que por la orilla del río iba pasando un padre y un hijo en una balsa y se encontraban afinando un instrumento musical muy famoso de la India, que en este momento ahorita no recuerdo el nombre, pero quiero imaginar que es como una guitarra. Y el padre le decía a su hijo que la cuerda no debería de estar ni muy tensa, pero tampoco la cuerda debería estar muy floja. ¿Por qué razón? Pues porque después, al momento de tocarla, no le iba a dar los tonos. Estas palabras en Siddhartha Gautama le hacen reflexionar acerca de un camino medio que no logra comprender en ese momento en su totalidad o en toda su magnitud el camino medio, pero logra entender algo. Sí hay algo que puede entender y es que los caminos extremos, tanto de mucho lujo como él fue el que vivió, tanto como el no tener absolutamente nada, pues lo orilló incluso hasta llegar hasta la muerte. Entonces ahora él tenía que encontrar un camino medio que le pudiera dar las respuestas al sufrimiento. Él en ese momento entra nuevamente al río, se da un baño, se afeita, cuenta la historia pues que se arregla, se afeita, se limpia sus ropas
sus telas, las limpia, y sus compañeros que le seguían en el ascetismo lo empiezan a criticar. Lo empiezan a criticar porque se dan cuenta que en ese momento pues está dejando el ascetismo. Él, después de que sale y después de que se arregla, pues él se siente cómodo y toma la decisión de sentarse debajo de un árbol de higuera y no levantarse hasta encontrar las verdades del sufrimiento. Obviamente suceden algunas cosas ahí en donde Siddhartha Gautama es tentado. Ahí se encuentra el dios Mara o un demonio que en este caso pues trata ahí de tentarlo para que no encuentre la iluminación, ya que se ve muy decidido a poder encontrar las respuestas al sufrimiento. No lo voy a hacer tan largo, pero al final él vence estas tentaciones. Él le ofrecía poder para poder ser el rey de todo el mundo. Le ofreció pues la lujuria, y al no poder incluso abatirlo con la lujuria, él se manifiesta ante Siddhartha Gautama, hace que cimbre la tierra, platica y hace que tiemble, tratándolo de asustar, pero él en su posición de meditación, él está 100% enfocado en encontrar las respuestas al sufrimiento. Cuando él vence estas tentaciones, él logra ese estado máximo de ser humano. Él logra hacer una modificación genética en su cuerpo como persona para ya desde ese momento no ejercer ni hacer el mal. Y también en su iluminación, él encuentra las respuestas al sufrimiento. Y ahora sí vamos a basarnos en esta parte que es importante, porque de estas respuestas que él encuentra, de aquí es donde se desprende pues el Dhammapada, las enseñanzas del Buda, ¿sí? Él encuentra un camino. Obviamente, como ahorita lo hablábamos, él encuentra el camino medio. Ni tanto lujos ni tantos placeres, pero tampoco tanta austeridad o tanta llegar a la vida precaria. Encuentra él el camino medio, y a este camino medio, a estas respuestas al sufrimiento, él le llama las 4 nobles verdades. Las 4 nobles verdades están basadas en entender primeramente que desde el momento en el que nacemos hasta el momento en el que morimos existe el sufrimiento. Incluso el hecho de nacer, el simple hecho de nacer, tanto para la madre como para el hijo que va pues sí, naciendo, es sufrimiento. Existen cosas que nos hacen sufrir, como ahorita lo mencionamos. Con el paso del tiempo vamos envejeciendo, vamos creciendo y vamos tomando enfermedades. Si no nos alimentamos bien, puede causar dolor o puede causar incluso pues una enfermedad en nuestro estado, en nuestro cuerpo físico. Entonces, la primer noble verdad es esa, es entender este tipo de sufrimiento. Entender que desde el momento en el que nacemos y durante nuestro periodo de vida existe el sufrimiento. La segunda noble verdad es entender el sufrimiento emocional, que es causado a través del ego y a través del apego y a través del deseo. En este sentido, pues se refiere a que muchas de las veces las cosas que deseamos, la manera en cómo actuamos, la manera en cómo hablamos o incluso la manera en cómo somos criados, la manera en cómo entendemos la vida, en este caso pues se refiere a lo que está sucediendo en nuestra mente. Todas las ideas o todo lo que nosotros pensamos también pueden influir en un sufrimiento no físico como organismo, sino en un sufrimiento pues mental, de desilusión de la vida. La tercer noble verdad que él encuentra en este camino medio es
que el sufrimiento puede extinguirse y poder tener una vida de paz y de tranquilidad y de felicidad plena. Pero ¿cómo es que nosotros llegamos a esa extinción del sufrimiento? Él enseña la cuarta noble verdad, y es el camino de las 8 ramas, el camino óctuple. Este camino óctuple él lo describe como que es una rueda. Una rueda, ¿por qué? Porque conforme va siguiendo un paso, te va llevando al otro, y del otro te va llevando al otro, y así sucesivamente, como un ciclo sin fin. Esta rueda de las 8 ramas nos ayuda a alcanzar la iluminación, nos ayuda a extinguir el sufrimiento y nos ayuda a frenar nos ayuda a frenar el ciclo de encarnaciones, el ciclo del samsara. También también explica que por medio de este camino de las 8 ramas o esta cuarta noble verdad, nos ayuda a limpiar nuestro karma. Si en algún momento nosotros actuamos mal, la única manera de poder limpiar nuestro karma es llevando a efecto o llevando a cabo pues este camino de las 8 ramas, el camino óctuple. De la edad de los 35 o 36 años hasta una edad avanzada de los 86, sus discursos siempre fueron enfocados en el camino óctuple, en la enseñanza de el habla correcta, en la enseñanza de el pensamiento correcto, en la enseñanza de la acción correcta, en la enseñanza de la respiración correcta, en la enseñanza de una vida realmente ayudando a los demás. El Dhammapada contiene los discursos o las frases claves que hacen que nosotros reflexionemos en nuestra mente y podamos entender estas grandes enseñanzas del Buda. El Dhammapada es un resumen de unos libros que se encuentran en la India. De hecho, los podemos buscar en internet. Se les conoce como el Canon Pali, en donde vienen todas las enseñanzas del Buda. Estas frases que aparecen en el Dhammapada, en el camino de la doctrina, son solamente un resumen de todas sus enseñanzas. Pero estos segmentos fueron sacados al momento de escribirse por monjes o por maestros que en nuestra era dijeron, pues estos pequeños discursos pueden ayudar a todas las personas a que puedan cambiar su vida. Bien, ahora que ya tenemos toda esta historia de quién es el autor principal de estas enseñanzas o de estos pequeños discursos, que en este caso hablamos un poquito acerca del Buda, también es muy importante aclarar que Buda no es un dios. No es así como en Occidente, de que nosotros tenemos a Jesús, el Cristo, el cual nosotros decimos o se menciona que Él es el Hijo de Dios. Se menciona también que de cierta manera las cosas que se le piden al Padre hay que pedirlas en el nombre de Cristo. En este caso, con el Buda no es así. El Buda no es un dios. Él en cada uno de sus discursos enseñó que Él era un simple humano mortal como cada uno de nosotros, pero que ese cambio que Él tuvo interno, de esa manera positiva, también enseñó que todas las personas tienen esta chispa para poder cambiar, esta chispa para poder obtener la iluminación. Ahora hablamos al inicio del video acerca de la sabiduría. El libro del Dhammapada ayuda a despertar esta sabiduría. La sabiduría en el Oriente tiene más que ver con una fuerza de voluntad de querer hacer lo correcto. Cuando aprendemos
cuál es la manera correcta de vivir. Muy probablemente, ese es un ejemplo solamente, muy probablemente en nuestra vida hemos visto que a lo mejor el fumar es algo normal, hemos visto que a lo mejor el beber alcohol pues es algo normal, y supongamos que nadie nos había dicho que este tipo de placeres a la larga pueden hacer daño. Pero en un momento de nuestra vida, no sé, a lo mejor estamos viendo un documental y empiezan a hablar acerca de las enfermedades que conlleva el tomar alcohol. En ese momento esta persona, hay algo dentro de él que capta el mensaje. En este caso el mensaje es pues que el alcohol hace daño, y él sabe en ese momento que debe de parar, que debe de detenerse. ¿Por qué? Porque tarde o temprano puede adquirir una enfermedad grave que puede acabar con su vida. Entonces se presenta la oportunidad de que hay una fiesta con la familia o con los amigos y pues todo está repleto de alcohol y le invitan a tomar alcohol, y él sabe porque tiene el conocimiento, pero la sabiduría entra dentro de la persona cuando es fuerte de voluntad y toma la decisión y dice no voy a tomar alcohol, yo ya no tomo alcohol, y en este caso pues esta es la manera en la que ahora voy a convivir con ustedes. Entonces a esa fuerza de voluntad en la sabiduría del Oriente pues se le conoce como la sabiduría. En la filosofía del Oriente se le conoce como la sabiduría. Entonces, somos sabios cuando tomamos decisiones correctas. Primero, muchas de las veces adquirimos el conocimiento. Este conocimiento no solamente entra en nuestra mente para entenderlo, para que sea un entendimiento, sino que también entra en nuestro corazón y hay un impulso dentro de nosotros que nos invita realmente al cambio. Cuando se presenta la oportunidad de demostrar que realmente hemos aprendido y que realmente podemos cambiar, se convierte en esa sabiduría trascendental. Cuando nosotros nos ayudamos a nosotros mismos y podemos ayudar a otras personas que nos rodean, pues obviamente estamos viviendo en esa sabiduría trascendental en la cual también somos una luz para las demás personas. Algunas de las veces entendemos que la sabiduría es tener el conocimiento de las cosas o del absoluto, pero en este caso pues no, es una fuerza de voluntad que nos ayuda realmente a tener un cambio en nuestra vida. Ya para finalizar, solamente me queda decirles que el libro del Dhammapada realmente contiene los extractos fundamentales para poder entender las enseñanzas del Buda, para poder obtener la verdadera sabiduría. Si eres una persona que sucedió algo en tu vida, en donde empieza a haber preguntas, en donde empiezas a cuestionarte acerca de las enseñanzas que tuviste en tu casa, o las enseñanzas que tuviste en tu religión, o las enseñanzas que tuviste durante la infancia pero en la escuela, y empiezan a surgir este tipo de preguntas, y por alguna razón llegaste aquí a este tipo de temas sobre filosofía de la India y sobre todo del budismo, tal vez te ayude a tener un concepto diferente de lo que realmente años atrás te han enseñado. Me refiero a un concepto diferente en el cual realmente son enseñanzas que te ayudan a cambiar. No interfieren con tu manera de pensar de si existe Dios o no existe Dios. Solamente es una pausa para entender el sufrimiento y cómo es que puedes salir del sufrimiento por medio de las 4 nobles verdades. Nuevamente lo vuelvo a explicar. Hay que estudiar un poquito más a fondo acerca de las 4 nobles verdades. El contenido del Dhammapada son solamente pequeños discursos y frases acerca del camino de las 8 ramas que hace un momento hablé.
que es La Cuarta Noble Verdad. Es un libro que realmente les va a ayudar al cambio. Ya solamente me queda invitarles a que se suscriban a mi canal, que estén al pendiente de los nuevos videos. Si esta es la primera vez que visitas mi canal, date una vuelta por él, ve los videos que tengo, el contenido que tengo. Si te gustan este tipo de temas relacionados con la filosofía del Oriente, con el misticismo, y estás buscando respuestas, tal vez aquí puedas encontrarlas. Si tienes alguna duda, no dudes comentarlo. Puedes seguirme también en mis redes sociales, las dejo aquí abajo en la descripción. Y pues esto sería todo, amigos. Namaste, hasta la próxima.